Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Hoy abrimos la puerta a dosis ingentes de talento, de creatividad artística, pero también de cierta condición de visionario, no siempre efectiva, pero siempre coherente y consecuente. Recibir a uno de tus mejores amigos intimida más que recibir a un desconocido, pero no quita que la emoción me embriague ante la posibilidad de conocer facetas o puntos de vista que por circunstancias de la vida y sus ritmos de comunicación nunca habías planteado escrutar. Todo un honor y un auténtico placer recibir hoy en Simpatía por la Industria Musical al siempre genial, necesario y reivindicable Carlos Jean Arriaga. El Arriaga lo he dicho para que se vea que tenemos confianza, o sea que me sé tu segundo apellido. Lo dicho, bienvenido Carlos, un auténtico placer tenerte aquí. No, para mí igual, además es como que hemos estado posponiendo la entrevista por cuestiones de COVID y todas estas cosas. Y nervios como la entrevista importante, como wow, qué momento más ilusionante, porque aquí nació todo prácticamente de lo que vamos a hablar. Totalmente. Así que un honor y enhorabuena por el mundo de los contenidos, que además hablaremos, supongo, del mundo de los contenidos. Eres un pionero de los contenidos, además. Bueno, vamos a hacer de entrada una reconstrucción biográfica. Bueno, naces en Ferrol, hijo de haitiano y gallega, pero después te vienes a vivir a Madrid. ¿Tienes recuerdos relacionados con la música desde pequeñito? ¿Cuáles son esos primeros recuerdos? Sí, tengo muchísimos. O sea, yo siempre me fastidia un poco empezar las entrevistas así, pero diciendo, porque además soy padre, que yo era muy mal estudiante y que siempre hago una reivindicación a la parte de la música, como que tiene que haber mucha más música dentro de las escuelas y todas estas cosas, porque yo, en el fondo, el resultado de toda mi juventud es ser fracasado escolar. Sin embargo, yo era una persona que estaba constantemente buscando música, haciendo cosas con música, trabajando, ideando historias. Creo que un resumen que explica muy bien cómo he planteado mi vida musical era pues que yo no tenía dinero para comprarme una batería y me la fabriqué pues con una caja de galletas de esas de mantequilla, inglesa, la típica azul, y reina de canicas para que sonara la bordonera, una copa de baloncesto de mi hermano que había ganado un campeonato y como tenía la tapa, la copa, pues podía hacer el Charles. O sea, intentar buscar cosas que me facilitaran el acercarme al mundo de la música. Tenía mi tío Alejandro, yo vivía en casa de mis abuelos, y mi tío Alejandro, que era punky, en aquella época pues estaba rodeado de discos y de cosas, y yo pues siempre me metía en la habitación y me acuerdo que me reñían cuando ponía la Sky Dinarama, cuando ponía diferentes discos, cuando me metía en su computadora antigua esta que tenía. O sea, intentaba estar acercándome siempre a algo que tuviera que ver o con tecnología, con tendencia, o con música sobre todo. Y luego ya de pequeño también en el colegio también empiezas a hacer cosas. Bueno, el otro día hablando con nuestro común amigo Jan Padrón, te recordaba tocando la batería, ¿no? En un colegio que creo que estabais ahí expulsados todos, ¿no? Sí. Bueno, era el colegio de los malos buenos, ¿vale? Vale, claro que sí. Porque además es que a mí me aportó muchísimo, ¿no? Porque es el mundo de los jesuitas y estuvimos internos en Villafranca de los Barros. Luego tiene una tremenda conexión emocional también con la producción del disco de Bebe, ya que estudié en la clase del hermano de Bebe. Ostras, ¿vale? O sea, vale. Y la producción de Bebe viene también de la conexión del padre de Bebe cuando habla, ¿no? Bebe le dijo a su padre, oye, yo quiero hacer un disco y quiero hacerlo con el Carlos Jean, ese que hace música. Y dice, pero ese era del colegio. Y a mí me ficharon en el colegio. Qué fuerte. Porque una de las razones es porque se iba el batería y no tenían batería para tocar en misa. Entonces yo, una de las cualidades que puse, bueno, la cualidad, porque las otras eran un desastre, era que era músico y que me dedicaba a la música y que me gustaba mucho hacer cosas con música. Y la verdad es que fue una experiencia brutal porque fue el cambio. Fue el cambio de la rebeldía, de ser un personaje pues que pasaba de las clases como de la mierda, que en el colegio estaba todo el día pues intentando poner a mis amigos en orden para hacer canciones, ritmos militares, pues yo estaba en un colegio militar y lo que hacíamos era pues eso, cantar canciones, enseñarles a tocar el pupitre como si fuese un tambor, intentar, o sea, era como un poco el instinto de producción que tengo ahora, ¿no? Y era muy cachondo el que de repente, pues al final, entrando en un colegio que me cogen por tocar la batería, que es un colegio que es relativamente difícil entrar, que no había muchas plazas en aquel momento, que estabas interno, que había unos cuantos madrileños que estábamos ahí, entre ellos Jan Padrón, y que fue un punto de inflexión donde mi comportamiento empezó a ser más objetivo. O sea, ya tenía un objetivo claro. Había conseguido con la batería entrar en un colegio y tener cierto
reconocimiento positivo, porque no era el malo, no era el que echaban de clase todo el día, aunque me echaban de clase, destacaba porque era batería. Entonces vi un poco la luz y yo creo que hablando muchas veces con mi madre, recordamos ese momento como algo, como un punto de inflexión. Era el más mayor de primero de UP, porque estaba en primero de UP, y era la tercera vez que hacía primero de UP, pero tenía un objetivo y me ayudó bastante el haber estado en ese colegio. Pues podemos hablar que en ese momento es cuando demostrado que eras un mal estudiante y que no iba tu vida por ahí, cuando decides que la música va a ser tu camino a seguir. O sea, ya en ese momento querías ser músico. Mucho antes. Mucho antes. Otra cosa es que encontré por eso digo que en el sistema educativo es muy importante. Yo creo que esto que se llama simpatía por la industria de la música, creo que es importante trabajar en los peques, o sea, los niños. Al final, cuando tú tienes un estímulo, porque yo era un bala perdida, pero tenía un estímulo muy claro, entonces hubiera sido mucho más fácil si hubieran puesto foco en ciertas actividades que no se pone foco, ¿no? Entonces, si hubieran puesto un poco de foco en la música conmigo, supongo que no hubiera sido tan fracasado escolarmente, ¿no? Uh-huh. Pero sí que desde pequeño quería, vamos, me acuerdo de las discusiones con mi abuelo, que yo quería producir a Miguel Bosé. Y decía Miguel Bosé no por nada, sino porque era el único artista español que no tenía un productor español. Entonces yo y esto te hablo de 13, 14 años, con 13 o 14 años, yo ahora veo a mi hijo que tiene 12 y no sé si el año que viene va a discutir conmigo sobre si quiere hacer algo muy concreto en la vida, ¿no? Pero sí que destacaba mucho en mí, o sea, yo he tenido la gran suerte de saber lo que quería hacer. Y discutía con mi abuelo, porque mi abuelo decía, es que la música no te lleva a ningún sitio, tal. Mi abuelo era general de división, era una discusión bastante desagradable, ¿sabes? Porque yo le tengo un aprecio tremendo. Y yo le decía, claro que nos lleva a cualquier sitio, o sea, al final tú cuando estabas en la guerra ibas cantando, o sea, o sea, tenía respuestas y salidas para defender lo que yo quería hacer. Qué bueno. Años después produje, fue el primer disco, digamos, de un artista grande que produje, ¿no? Y bueno, y llega ya, trasteas con la música y llega el momento Charly Tejano. No, que digamos Charly que Tejano. Es tu primera vez artístico. De hecho, yo creo que es la única vez que me cambia el nombre, la primera, sí. Además. O sea, y no sé por qué, porque al final yo creo que el camino se hace andando y yo he sido una persona que al final lo que he tenido que decir es que a mí me gusta la música, porque muchas veces te intentan buscar cuál es tu hueco, qué es lo que haces. Yo al final soy una persona de la música, me gusta hacer de todo, me gusta recorrer todos los estilos, me gusta vivir todo, me gusta vivir todo lo que ocurre, y en ese momento yo lo que quería era sacar algo, no sabía de qué, o sea, no tenía personalidad suficiente como para saber qué es lo que quería hacer en la vida. Y entonces me acuerdo que en aquella época yo ya trabajaba como DJ. Y entonces pues hice una canción que se llamaba El Apretón, ¿sabes? Entonces, claro, una canción que se llama El Apretón, ¿sabes? Que por suerte creo que es muy difícil de encontrar, o sea, que por mucho que busque gente, seguramente estará por ahí. Seguro. Y es malísima, malísima. El otro día lo escuché porque me compré unos vinilos y tengo un vinilo en casa de esa canción. Bueno, tengo un single en vinilo. Lo escuché y tal, se lo puse a Manuela, mi mujer, y que es la que además valora todas las canciones, todo lo que hago, tal, y me dijo, es espantosa. Y dije, sí, la verdad es que es espantosa, la temática de la canción, todo. Pero había en aquella época un single, y meter la patita en la industria, yo creo que era el objetivo principal. Y ahí con los primeros, digamos... ¿Quién publicó esa canción? Virgin. Virgin. Vale. No, perdón. Perdón. Virgin fue... No. Esto era MD Records, ¿podría ser? O Max Music. Más... No sé si era un recopilatorio de Virgin o de vale. Max Music. Yo creo que era de Max Music. Vale. De estos de verano. O sea, imagínate cómo era la canción, que era pues el Max Mix o el Baila Verano, no sé qué, no me acuerdo exactamente lo que era. Pero sí que era ese ataque que había por parte de como digo yo, la primera persona de la música con la que yo me relaciono es Javier Molero, que es un comercial, por decir de alguna manera, que manda a Santiago Menéndez y del equipo de Álvaro de Torres, que mandan como a la búsqueda de gente que haga música, y como yo en aquel momento estaba pinchando en discotecas en Moncloa, en Jaén, en tal, no sé qué, era vinilo puro, pero no tenía relación con la música, pero... Creo que algún dueño de una discoteca le dijo que yo en mi casa tenía como mis sintetizadores, y entonces tenían, digamos, un equipo comercial que trabajaba en la búsqueda de talento relacionado con la electrónica, y al final dieron conmigo, y bueno, todo esto confluyó a los aperitivos y todas estas cosas. Ahora, sí. Vamos a verlo. Pero bueno, de todas maneras sí que
ese primer disco lanzado es muy curioso. O sea, en el fondo me hacía ilusión y evidentemente yo nunca borro nada de mi vida ni lo quito. Pero es curioso que justo en el primero, en vez de Carlos Jean, sea Charlie Tejanos, ¿sabes? O sea, es como darle la vuelta al nombre como diciendo, bueno, voy a cambiarlo por si acaso, ¿sabes? Por lo que pueda pasar. Bueno, y tu primer contacto con la industria formal, ¿no? Digamos, es con Warner Chappell, que además, bueno, es el momento en el que nos conocemos, bueno, con hablar de Santiago Menéndez, de Álvaro de Torres, de Javier Liñán. Ahí fue donde nos encontramos, ¿no? En esos aperitivos gloriosos, ¿no? Cuéntanos cómo eso, bueno, ya nos has adelantado un poco cómo llegas al contacto con Warner Chappell. Yo me acuerdo, o sea, tengo totalmente grabada la primera vez que te vi de espaldas ahí en el despacho. Estaba a la izquierda el despacho de Santiago y a la derecha el de Javier, que yo siempre iba al de Javier, y te vi de espaldas y dije, ¿quién es el negro ese? Y tal. Y me dice, no, es un DJ y tal. Es que estaba el despacho friki y el despacho más estratégico. Más serio, sí. Más estratégico. Yo no diría más serio. No, pero sí que en aquel antiguo estudio, ¿no? Porque era un estudio de grabación Warner Chappell, con Magaz, con Liñán, con Santiago Menéndez. Ese principio, bueno, era todos los viernes. Creo que hay una gran apuesta por parte de Warner Chappell, creo que hay una visión en la parte de los derechos de autor, que es el primer contrato que firmo, además es un contratazo, en el que para aquella época estaban como medio comprando másters para poder trabajar en la línea de darle servicio a los recopilatorios, o sea, hay una parte de visión de... Empiezan a tener esa parte de visión y de apuesta por la música electrónica, en ese caso mainstream, pero lo bueno es que las confluencias del despacho de Liñán y el despacho de Menéndez salen cosas muy interesantes, entre ellas, pues eso, el conocerte, el que de ahí surja en Ayoallín, pero sí que había una comunidad muy bonita ahí no sé si surgía de manera natural o estaba también dentro del espíritu de Liñán, ¿no? De arrastrar masas a los viernes al espacio en la esquina esa de la calle Casa Ferreras. La Casa Ferreras, sí. barra de estas de aluminio, de acero. Y cervezas y contacto de gente. Y me acuerdo que en aquella época pues también pasaban por ahí, estaban firmando Amaral. Creo que también estaba la época también Extremoduro, ¿no? También había, o sea, es que cada viernes pasaba gente que bueno, pues al final estabas como viendo gente que se dedicaba a lo tuyo y que había un camino y que había una industria, o sea, que podías entrar en algo que tenía un modelo de negocio. Entonces, ahí lo bueno es que surgían grupos, eran los primeros camps. Totalmente. El primer camp que se hizo fue en el Ferrer, ¿sabes? Y lo importante, ¿no? Que son los bares además para las relaciones humanas, ¿no? Yo creo que además ahí se demostró que... Bueno, ahora estamos viviendo esto, ¿no? O sea, creo que es importante decir que muchas veces estamos hablando del teletrabajo, del reunirse a través de... Para nada, o sea, absolutamente en contra. Creo que la gente de la música tiene que estar siempre en los conciertos, en los sitios, en los bares, tomando cerveza. O sea, mira como lo que nos pasa a nosotros ahora en el barrio, la cantidad de ideas que surgen constantemente y además en un mercado necesitado, porque no es un mercado que esté ultra apoyado por las instituciones, sino que nosotros tenemos que estar siempre empujando y dando un poco de forma a todo esto, que parece un hobby, que en el fondo mueve muchísimo dinero, pero que necesita esa constante fuente de ideas y de, bueno, lo que se está viviendo ahora mismo, ¿no? O sea, es un mercado, digamos que es el mercado I+D. O sea, el cine se basa muchas veces en lo que está pasando en la música para ellos poder adelantarse. O sea, la música al final no deja de ser algo que está en constante cambio. Fuimos los primeros en sufrir la piratería a lo bestia y como nosotros no teníamos una parte legal hipercubierta, pues yo creo que sufrimos muchísimo y también nos hizo ser como somos. O sea, que tú y yo ahora estemos sentados en un programa de radio en una marca que es Subterfuge, que nació como una marca de discos con grupos independientes, ¿sabes? Y ahora estamos generando contenido que hace que la industria sea sostenible, ¿no? O sea, esto me parece fundamental y eso lo hace la unión de las personas y el estar en constante conexión. Hablando el otro día en casa de Nacho Ventosa, pues Chema Rosique, estás tú, de repente pasa Diego Torán, o sea, hay una serie de conexiones que las ves ahora, yo con 48 años, y digo, ¿qué necesario es? ¿Cuán necesario es esto para que agilicemos las cosas y sobre todo para que no muramos en el intento, ¿sabes? Porque yo creo que hay mucha gente que se queda en el camino y sobre todo...
creo que hay una necesidad absoluta de estar tirando constantemente del carro. Yo tengo ese agobio, de estar constantemente intentando, vamos a proponer cosas nuevas, vamos a hacer, porque al final si no se cae. O sea, yo cuando lo vi en 2009 es porque veía que se caía. O sea, es que esto, hay gente que todavía dice que bueno, cuando pase esto de la piratería, que bueno, ya volveremos a los... No, o sea, es que esto cambia y cambia y te destroza si no eres capaz de adaptarte. Totalmente. Bueno, volvemos a esos famosos aperitivos de donde surge Nayo Allín. Ahí llevo un día Nayo Aninri, que estabas ahí, hablamos tal, ella tiene su leyenda de que dice que yo le dije que vamos a hacer un grupo de hip hop, cuando era un grupo de trip hop, pero bueno, ya sabemos cómo es Nayo. ¿Qué recuerdas de ese, cuando la conociste y bueno, de la primera vez que te juntaste con ella para hacer música? Bueno, yo creo que es uno de los momentos más bonitos, nombrables, destacables en mi carrera o en nuestra carrera, porque tú también estabas ahí metido. Y es esa réplica o ese intento de réplica en casa de mis abuelos de lo que ocurría en el aperitivo. O sea, nuestra relación, la tuya y la mía, era tan del aperitivo. Yo no tenía ni idea quién era Najwa, pero era tan del aperitivo que yo quería replicar el aperitivo en casa. Y entonces me acuerdo... O sea, yo lo veo ahora con la perspectiva musical y digo, madre mía, o sea, vaya primera impresión tuvo que tener Najwa, porque yo además había visto justo la noche anterior Salto al Vacío y decía, ¿quién es esta tía que viene aquí? Y tú me hablaste de ella y yo siempre he sido como pues guay, venga, vamos a hacerlo. Y entonces sí, se baja del taxi y tal, y entonces veo que es la chica que lleva aquí lo de Void, ¿sabes? Y yo mirando desde casa de mis abuelos así, entonces entráis a casa de mis abuelos y tal, y os recibo en una habitación pues bastante más pequeña que esto, como la mitad, con la mesa de mezclas apoyada en la pared, porque no la puedo poner como una mesa de mezclas porque no cabe, o sea, la tenía colgada de la pared, tal, no sé qué, un ordenador antiguo, un Mac, y una mesita con unas cervezas, con 3 cervezas puestas, unos mejillones y unas patatitas fritas. El catering, o sea, que era exactamente lo que pedíamos. Además, me fui a buscar lo que tomábamos normalmente en los aperitivos, tal. Entonces, si yo soy Najwa, conociendo a Najwa, ¿sabes? De repente voy con Carlos Galán en un taxi a la calle Arturo Soria, entro en una casa que es la casa de un general, que está lleno de metopas militares, de banderas, de tal, el cuadro de mi abuelo general, pintado, tal, un pasillo largo, y al final una habitación donde hay un negro que en aquella época pesaba 150 kilos y con una mesa de mezclas, unos mejillones y unas patatas fritas, ¿sabes? Yo creo que fue... Fue muy amoroso el momento y al día siguiente grabamos The For You. Qué fuerte. Al día siguiente. O sea, fue como así y fue el primer... No, perdón, Like Those Roses. Y entonces ya empezamos a quedar y fue súper fructífero. En un mes habíamos hecho No Blood con un desparpajo, con una espontaneidad que yo siempre hablo de ese disco como lo importante o lo que creo que puede llegar a quedar de mi carrera, que muchas veces nos gusta hablar de cultura, tal. Yo creo que formamos parte del entretenimiento. Creo que hay que institucionalizarlo para poder defenderlo mejor. No podemos ponerle a todo ya arte, cultura, el adjetivo por delante porque hace que haya cosas que no lo son y entonces le infravalora las que realmente lo son. Y yo si hay algo a lo largo de mi carrera que considero que puede formar parte del futuro es Death For You, ¿no? O sea, esos dos chicos de 20 y pocos años metidos en una habitación haciendo algo que en electrónica no se parecía absolutamente a nada. Hablo de Death For You en concreto, en el disco sí hay muchas referencias, pero sí una canción que todavía sigue siendo además un poco pues estandarte de ese programa y que nos acompaña durante... O sea, a mí esa canción me ha acompañado durante toda mi carrera, o sea que... Sí. Bueno, un disco que vamos, no hablas de Death For You, yo hablo del disco entero, un disco eso que no es que haya envejecido bien, es que cada vez me gusta más, o sea, de verdad es como un buen vino que lo vuelves a redescubrir y me parece absolutamente brutal, o sea, brutal, me parece maravilloso, me parece que tiene una producción, eso, evidentemente lleno de referencias, pero vamos, yo creo que para mí es el disco más importante de la historia de la electrónica de este país, pero sin duda, por cómo se hizo en el momento, la arrogancia que demostrasteis siendo dos niñatos ahí metidos en una habitación con una lata de mejillones y todo lo que se transmitió y bueno, a nivel eso, como canta Najwa, cómo produces, de verdad te lo digo, o sea, sin rubor, vamos, por supuesto es uno de los grandes orgullos
de Subterfuge, pero ya te digo, yo creo que es de los grandes orgullos de la industria musical de toda su historia. No, muchas gracias. Y sobre todo, gracias por juntarnos, porque al final muchas veces yo no estoy muy a favor de las ideas, porque ideas hay mil. Sí. Creo que lo difícil es llevarlas a cabo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tú tuviste la idea y encima también llevaste a cabo, ¿sabes? O sea, somos dos mentes muy distintas y todavía de vez en cuando roneamos, nos peleamos mucho, volvemos, nos peleamos, ¿no? Hemos estado así toda la vida, o sea, es como somos absolutamente distintos, pero absolutamente iguales en el fondo. Y sí quiero mencionar también esa parte que es la primera vez que voy a un estudio de grabación, que es algo de mi estudio, que estamos acompañados por Eduardo Molinero, que es como un gran músico del mundo de la publicidad en aquel momento, que no paraba de hacer cosas, que también tenía su grupo y tal, pero que era la persona que a mí me enseñaba a hacer todo lo que sé hacer, ¿no? Y la verdad es que él participó también en esa parte de producción en hacerlo un poco más sólido, ¿no? Porque de la habitación, yo me acuerdo que en ese disco, o sea, tiene el romanticismo de que se grabó en 2 pistas. O sea, el Studio Vision, que es el programa que utilizábamos, o sea, yo tenía que grabar las voces de Naya, volcarlas, grabar, volcar, y iba sumando pistas, o sea, no tenía las opciones que hay ahora de tener 1.000.000 de pistas, si quieres. O sea, sí tiene ese romanticismo, no era en cinta, en aquel entonces, aunque luego hicimos cosas en cinta, cuando hicimos Guerreros, ya sí masterizábamos en cinta y tal, para tener un poco más de lo que era antes y de la dificultad de las cosas antes y del calor que dan los aparatos que se utilizaban antes, pero sí que yo recuerdo sufrir el ir sumando pistas, o sea, el tener que buscarte la vida. Qué bueno. Y bueno, aparte del disco, como digo, maravilloso, bueno, también está el Garota Ipanema, que es la época de las vacas gordas de la publicidad, que esa campaña que hizo JB, que era fantástica, que le dieron la vuelta un poco a la canción, ¿no? Se fueron a grabar un partido de vóley playa a un glaciar en la Antártida o no sé qué, y os propusieron hacer esa reconstrucción del tema universal, que la verdad es que también lo cuadraste. Se quedó muy bonito. Increíble. Fue, a mí me gusta mucho, que le gusta mucho a los brasileños, que es una canción, es como meterte en un terreno peligroso. Claro. Y es como si alguien viene con alguna canción, no sé, con algo de flamenco a España, tal y cual, y viene de fuera, y no sé, es como, yo qué sé, como los morancos cuando se ponen a hacer unas sevillanas en inglés, ¿no? Que queda como aquel turista haciendo jueguecitos con tu música, y en Brasil son muy recelosos del tema de tocar esas canciones. Y las críticas siempre han sido muy, muy positivas. He hecho otras cosas, he de decir que he hecho otras cosas con aires brasileiros y tampoco he tenido Bueno, y luego la campaña con Retevisión, con la versión de los Proclaimers, que también quedó genial, y bueno, eso que hemos hablado del Death for You como sintonía eterna de versión española y que todavía la utilizan muchas veces como fondos en televisión. Bueno, Nayo Allín, Now No Blood, una auténtica pasada y un capítulo pues vital, ¿no? En tu vida y en la mía y la de esta santa casa donde estamos hoy. Bueno, y llega tu primer disco en solitario, Planet Gin, con ese singelazo que es Gimme the 70s y bueno, y toda una historia alucinante, ese vídeo fabuloso en los bajos de Aurrerá, esa presentación en Morocco con Miguel Bosé haciendo de maestro de ceremonias y bueno. Bueno, hay una conexión muy importante entre Miguel Bosé y Morocco y Nayo Allín. Es decir que gran parte de culpa de todo lo que yo he producido o cómo empiezo a producir es por ese disco. O sea, la gente empieza a escuchar ese disco y dicen ¿quién está ahí detrás? Primera gran discusión entre Nayo y yo, porque Nayo decía es que te están llamando a ti, ¿sabes? Y digo, ya, bueno, no sé, algo de culpa tengo, pero no, efectivamente ella sí hacía muchísimo ese disco, o sea, el criterio, toda esa parte de elegir qué cosas, y entonces hacemos este Planet Gin. Bueno, es una aventura en la que además se ve algo que realmente no sé yo, pero yo soy una persona muy oscura musicalmente, muy oscura, y ahora, por ejemplo, a lo que me estoy dedicando está mostrando cómo soy yo cuando estoy encerrado en el estudio, y me lo decía Bebe en su momento, y me lo decía Nayua, ¿no? Como se te ponen los ojos en sangre y pones a trabajar, y entonces de repente hago algo que empieza a tener como cierto humor musicalmente, aparte del apretón. O sea, es que digamos que nos metemos dentro de... Pero sí que hay una parte muy importante de repente alcanzar con una música distinta las radiofórmulas, entrar en 40 principales,
el hablar contigo, pero oye, vamos a hacer un vídeo ambicioso donde de repente, además hay grandes personajes en el vídeo, invito a la gente a verlo, pero me hace mucha gracia que salga Flippy, que además luego en el futuro Flippy era la persona que estaba en el hormiguero cuando justo dejó el hormiguero cuando entré yo, o sea, esas conexiones en el tiempo que al final tienen como su gracia, y bueno, vestido a lo Tony Manero, y que eso al final se convirtió en una especie de gira entre directo y DJ que no sabía cómo manejar realmente, porque yo estaba como viviendo esa parte de vivir entre el mundo del DJ, que al final es una persona que pone música, y la música electrónica llevada al directo, que al final son como instrumentos. Entonces la gente se espera que vayas a poner canciones conocidas, pero de repente no. Bueno, y empiezo a formar lo que es mi primera gira, y mi primera gran gira, que además luego la evoluciono y la hago híbrida con el mundo de la electrónica. Con lo cual, o sea, con el mundo DJ, con lo cual esa gira que ha durado muchísimos años y que ha sido súper efectiva está provocada por ese disco. Y ahí yo me doy cuenta que la gente está demandando, hay un gran parte del público, o sea, hay un público que tiene muy claro a qué va a un concierto, y luego de repente empiezan a hacer un público que va a sesiones, que acude a ver cosas que de repente te producen, ya no solo quiero ir a ver esta canción, sino qué ocurre cuando esta canción se mezcla con esta y a la vez hay músicos. O sea, empiezo a disfrutar de lo que es, bueno, lo que le llaman en electrónica live, que no deja de ser el directo de toda la vida, pero bueno, se le llama live para diferenciarlo de lo que es una sesión DJ. Vale, bueno, vamos a ir por partes un poco, porque eres una persona absolutamente multidisciplinar. Bueno, después llegan un montón de producciones, como decías, que después veremos, pero también algo que ha sido más que importante en tu carrera profesional y ahora más, que son las bandas sonoras, ¿no? Estamos hablando de esas primeras bandas sonoras como Asfalto, bueno, una de Zombies, Guerreros, que hablábamos antes, Ausentes, Cazadores de Hombres. Bueno, ¿te sientes, por no entrar en cada una de ellas, que sería, nos tiraríamos aquí toda una vida, ¿te sientes como de la faceta de compositor de bandas sonoras? Bueno, justo además, ahora es una... Qué buena pregunta, ¿eh? Sí, no, a ver, como somos amigos, pues soy un privilegiado porque tengo información que no todo el mundo tiene. Entonces, sé que ahora mismo te estás... Bueno, no es que te estás dedicando al 100%, no solamente porque el cuerpo te lo pide, sino porque lo que estás haciendo es absolutamente maravilloso, ¿no? Bueno, solo hay que ver Combustión, que bueno, que a mí me voló la cabeza directamente. Entonces, bueno, sé que es una faceta importante, pero bueno, como yo lo sé como amigo, vamos a contárselo a todo el planeta. Sí, bueno, la historia es que fruto de la pandemia, de la edad, de lo que estaba hablando justo ahora, de las giras, o sea que hay un momento en el que yo no voy a dejar de girar, pero sí me van a dejar de girar a mí, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo estaba haciendo muchos conciertos, al final entre conciertos o sesiones, pues los últimos 10 años... pues ha sido una media de 50-60 anuales, de media, o sea que, pero todos los años, o sea que al final no paras de estar constantemente en movimiento. Entonces ya de repente cuando ya tienes hijos, cuando de repente el cuerpo empieza a no aguantar 2 sesiones seguidas, una en Burriana y la otra a 300 kilómetros la misma noche, y aparece la pandemia y aparece de nuevo Daniel Calpasoro. Entonces... Me quedo perplejo cuando de repente me voy a enfrentar a hacer Hasta el cielo, que es una película además que ha tenido muchísimo éxito y que ha triunfado en el mundo entero a través de Netflix. En pantalla estuvo muy bien porque era en cines, y de repente en esa película es como empiezo a pensar, como casi siempre intento hacer. Cada vez que me enfrento a un nuevo proyecto, intento generar algo que sea beneficioso para la música, porque mi vida es la música. Entonces, ¿cómo puedo hacer que esto de alguna manera se refleje, pueda ir comunicado con todo esto? Entonces, ocurre en Hasta el cielo que hago la banda sonora, hablamos de score, hablamos de música incidental, no hablamos de solo canciones, ¿vale? Pero sí buscar la fórmula de cómo esas canciones se pueden llevar o pueden evolucionar a algo mucho más transversal para la música. La música siempre ha estado buscando ventanas. Siempre ha necesitado ventanas para que la gente pueda consumir esa música. En su día pues era pues en los sitios, cuando la gente iba a los conciertos, luego las radios para escuchar, luego las teles, ¿no? Entonces ahora hay una ventana increíble que son las plataformas, que es Netflix, es HBO, es Movistar. Todas estas grandes plataformas al final están generando un montón de contenido. Entonces hay dos cosas que me parecen fundamentales. Una para mí es hacer música y sentirme realizado,
y que creo que dentro de 30 años puedo estar haciendo unas bandas sonoras increíbles y unas sesiones horribles, ¿vale? Entonces intento no alejarme, pero sí ir preparando la desaceleración de la parte del mundo DJ para acelerar el mundo cine. Entonces, parece que no quiero ser intruso porque he hecho varias bandas sonoras, muchas las hemos sacado aquí en Subterfuge, Guerreros, Asfalto, Ausentes, luego llegó Combustión y bueno, y Hasta el cielo, y he encontrado un camino. Hablé con Daniel, le fui sincero, le dije, me encantaría meterme en el cine, creo que tengo una experiencia y una visión que puedo hacer cosas interesantes para el cine, y la verdad es que bueno, ha sido maravilloso porque no he parado desde entonces. O sea, estoy hablando que ya en 2023 empiezo a tener hueco a partir de 2023 porque tengo como 2 series, películas, y parece que están gustando. O sea, las grandes cosas que he hecho todavía no han salido. Dentro de poco sale la primera serie, digamos, de este ciclo. Y para mí la gran noticia es decir que, bueno, para todo esto necesitaba canalizarlo. Todas estas plataformas al final salen a nivel mundial. O sea, cuando tú sacas una canción o cuando sacas una banda sonora, la escuchan millones de personas en todo el mundo. Entonces, lo primero que vi que ocurrió con Hasta el cielo es que teníamos un single, pero yo no tenía la potencia ni la capacidad de distribución, aunque vivimos en un mundo globalizado, de poder llegar a todos los sitios donde estaba llegando esa canción. Entonces al final es un win-win, es generar esa banda sonora, ese score, no esa canción, sino una banda sonora entera que tenga un sentido, que confluya en una canción, y esa canción utilizarla a modo single. Entonces toda esta historia se la conté a un amigo común que además ha sido protagonista de este programa y que me hizo mucha ilusión escuchar. Con Alex Gallardo empezamos a hablar, le conté la historia, le conté que yo tenía una fórmula para intentar posicionar el mundo de la música de cine dentro de la industria como algo que tiene una presencia importante, no como algo reactivo, que es lo que ha pasado muchas veces en la industria, y que seguro que luego hablaremos de los MUGO y todas estas cosas, que generaba muchas discusiones entre la industria y mi manera de ver la industria, ¿no? Pues esto es una nueva forma de cómo coger algo y de manera proactiva adelantarte a lo que va a ocurrir. Porque tú sabes que si una serie, cuando tienes una estrategia, tienes una comunicación detrás, sabes que puede llegar a 30, 40 millones de personas, tienes una ventana directamente a toda esa gente. Si tú le das ese protagonismo y luego lo tienes canalizado a través de una compañía, pues puedes conseguir cosas increíbles. Entonces, la primicia que te traigo hoy es que, bueno, estoy cerrando ahora mismo un acuerdo con Sony US Latin para todo el mundo, para poder manejar ese nuevo, digamos, artista Carlos Jean, músico de cine, pero dentro de una parte mainstream, una parte como con más visibilidad, y a esa estrategia le he sumado pues el tener un equipo que es el equipo de Jun y de Animal, que son 2 agencias, digamos, representantes en la parte de música, para empezar a mostrar este nuevo formato, que no es nuevo, es una modificación de cómo se hacía antes, pero está teniendo una aceptación increíble. O sea, tanto las plataformas como los productores, como que, oye, pero ¿y esto qué haces? Y de repente tienes esta canción, y lo que hacíamos antiguamente, de no, es que esta es la canción que he cogido para esta escena. No. Esta canción la hacemos para esta escena. La hacemos dentro del propio score, incluso sacamos del score para que alguien le ponga una voz, ¿no? Entonces, así generas una ventana increíble, y yo estoy súper contento por, primero, la acogida que está teniendo. Creo que a la gente le va a gustar la música de cine, y a mí es que me encanta. Como digo, estar comunicado con el mundo de las orquestas sinfónicas y poder trabajar. Digamos que la serie de Operación Marea Negra, que es la primera que va a salir, que sale ahora en el mes de... los próximos meses, creo que es en el primer semestre de este año. Yo estoy súper orgulloso del trabajo, el trabajo que ha hecho el equipo. Estoy súper contento por lo que me ha contado tanto Daniel como lo que me ha transmitido la productora, e incluso la plataforma que lo va a sacar, que es Prime, Amazon Prime, que es como, ostras, esto es bestial. Y encima, en una serie donde tenemos un singleazo, y vamos a hacer un vídeo, y vamos a hacer, o sea, que es como que
cuando hemos utilizado este formato de moldear esa parte de cine para conseguir algo que no, o sea, no he descubierto la pólvora, ni muchísimo menos, pero sí el ordenar las piezas para que los equipos estén preparados para esto. Entonces, el equipo de Sony a nivel mundial va a sacar todos estos proyectos, los va a posicionar en los diferentes países, hermanado con la estrategia que vaya a tener la plataforma. Dentro de todos los líos legales que puede haber ahí, que llevamos 7-8 meses hablando de cómo tiene que ser eso. O sea, es bastante complicado. Pero estoy súper contento y me hacía especial. Ayer hablaba con Alex precisamente para decirle, creo que es un gran sitio de la música y donde la gente de la música creo que siempre se acerca, que es Simpatía, para anunciar esta noticia que para mí es muy importante porque es como volver a tener 18, ahora estoy empezando en un mundo y veo que hay un futuro tremendamente productivo, ¿no? Y en vez de estar pensando que la cosa va para abajo, que estoy firmando un acuerdo que creo que no he firmado jamás. O sea que pues muy nada, feliz. pues como anfitrión de esta casa que es Simpatía por la Industria Musical, gracias por esa primicia y como amigo, enhorabuena, te lo mereces, eso y mucho más. Vamos a volver a tu carrera. Back to the Earth, en EMI 2002. Ahora que no te escucho, ¿cómo percibiste el cambio de trabajar con una independiente a una major como artista? En este caso, no como productor. Mira, yo creo que hay algo en este mundo que hay que empatizar. O sea, tenemos que empatizar. Te tienes que poner en la piel del otro y pensar que el otro siempre es el mejor, ¿vale? Para poder sacar el máximo partido. Yo que he estado en varias compañías, ahora por ejemplo vuelvo a estar en Sony, porque en Sony en España ya he estado y fue muy bien cuando hicimos IT y tal y cual, o sea que hay buena relación. La historia es, cuando tú te vas de una compañía pequeña, yo soy súper impulsivo, súper impulsivo, o sea, y temperamental, pero muy pasional. O sea, es como... creo que la pasión elimina a quien me conozca, sabe que yo puedo tener mucha potencia a la hora de decir las cosas, como estoy diciendo ahora, pero porque es una cuestión de necesidad absoluta para motivarte con el futuro, porque no te puedes ir pensando que vas a un sitio peor nunca, siempre tienes que pensar que vas a un sitio mejor. Pero en el fondo, a lo largo del tiempo te das cuenta de que te vas a un sitio distinto, ¿vale? Yo cada vez que me alejo más del día que nos conocimos y que nos conocemos más añoro lo que realmente te da todo esto, o sea, la piel. La piel es fundamental. La diferencia entre trabajar en Subterfuge o en EMI, bueno, pues que en Subterfuge estás trabajando, Subterfuge es una persona y un equipo. EMI es una persona, un equipo y una institución. Entonces, tú cuando firmas, estás firmando con la institución, tienes buenísima relación, de hecho, uno de los mejores amigos es Diego Torán, y que conocí en la industria y que me hizo conocer muchas cosas, y él es muy parecido también en el aspecto de vamos a hacer lo que hicimos en Subter, pero vamos a meter artistas y vamos a hacer cosas, o sea, como buscar las posibilidades que tiene una major, que luego al final te das cuenta que, bueno, lo vives y lo disfrutas en ese momento, pero cuando pasa el tiempo dices, bueno, es que esto también se puede hacer así. Me acuerdo de una frase tuya que, o sea, que jamás me olvidaré, que en una de estas reuniones que tenía dije, joder, tío, voy a hacer el disco de Rafael. Y dices tú, qué hijo de puta, pues esto te lo he dicho yo hace 3 años, tronco, y no me haces ni puto caso. Y yo, joder, no sé, igual es que el cartel de EMI, ¿sabes? Era como EMI, Rafael y tal, y de repente lo vi como algo tal, igual tienes que poner un cartel más grande. Pero nunca me olvidaré, cada vez que me viene a la cabeza el mundo Rafael, sí, me viene esto, ¿no? Como diciendo, pues esto te lo he dicho yo. Y luego te das cuenta que al final... Bueno, yo tardé en enterarme cuando ya estaba en Mugwump y tal, sí, que haciéndolo pequeño muchas veces consigues cosas muchísimo más grandes. Pero sí que las majors, por ejemplo, yo ahora que he vuelto a Sony y tal, y que tengo unas ganas tremendas de ir a las oficinas en España, de ver cómo son, es porque tengo una necesidad de algo que creo que ellos pueden hacer algo... Primero, ellos tienen que investigar en ese mundo porque creo que es bestial la ventana que hay. Y segundo, yo tengo la necesidad de
O sea, me encantaría que Subterfuge fuese una multinacional y que tuviera sucursales por todo el mundo, pues lo haría de cabeza también, o sea, por una cuestión de cercanía, pero en el fondo es una cuestión de lo que necesitas, ¿no? Y evidentemente si no estuviese Alex sería muy complicado, ¿no? Porque también es esa parte de unión que al final hace que las cosas se hagan más fácil. Total, bueno, vamos a echar otro pasito para atrás, vamos al 99, produces un disco importante para ti, para mí, pero sobre todo para sus protagonistas, ¿no? Que les supone un retorno después de unos años de ostracismo, ¿no? Estamos hablando de una temporada en el infierno de Fangoria. Yo me sé la historia, pero cuéntanosla cómo fue. Bueno, hablaba de ostracismo, pero bueno, aún así me imagino que tanto a ti como a mí imponía mucho, ¿no? Una figura como la de Alaska o la de Nacho, ¿no? Sí, y creo que también viene un poco de antes también. Sí, o sea, justo antes de empezar a producir, yo creo que hay esos tanteos que al final es como hay una persona que se llama tal y cual, no sé qué, y vamos a hacer, ¿no? Entonces Calígula 2000 aparece en mi vida. Y Carlos Berlanga, ¿no? O sea, hay unos mundos así que imagínate, si te digo Nayua, cuando entraba en mi casa, la casa del general Arriaga, entraba y tal, pues imagínate, yo lo resumiría todo a mi abuela, que era encantadora y que yo a veces salía de la habitación y estaba ahí, Alaska. Estaba olvidado hablando con mi abuela y me acuerdo que mi abuela a veces le decía, pero chiquilla, ¿cómo te pones esos pelos? Sí, ya venía con su pelo naranja maravilloso, ¿sabes? Pero bueno, la historia es como que empezamos a trabajar y yo tengo un objetivo muy claro. A la par de estar produciendo Fangoria, estoy produciendo OBK. Para mí estos son dos grandes grupos que marcan mucho mi carrera. ¿Por qué? Pues porque son como... musicalmente navegan en los mismos mundos, pero son absolutamente distintos. Los puntos de vista son absolutamente distintos. Entonces yo intento hacer como de sol en el disco de Fangoria y hacer de nube en el disco de OBK. O sea, intento, resumiendo de manera sencilla para los oyentes, intento traer a Radio 3 a OBK e intento llevar a los 40 a Fangoria. O sea, ese es mi objetivo y eso es lo que intento hacer siempre. O sea, ver qué le puede faltar a uno o qué puede necesitar otro y dárselo, ¿no? Y con Fangoria, bueno, empezamos a trabajar en el estudio ahí encerrados y yo creo que tuve la suerte, primero, de trabajar con ellos, que son increíbles y que enseñan muchísimas cosas sin hablar nunca de música, y esto me encanta. No hablábamos ni una sola palabra de música, pero te enseñan un montón de cosas, supongo que es su manera de mostrar, y yo creo que aporté el desparpajo que otras veces me ha costado tropezones muy serios, desde el punto de vista de producción, pero ese desparpajo a mí me ha ayudado, y creo que conseguimos un objetivo. Yo les dije, vais a ser número 1 de 40 principales. Esto cuando hicimos una temporada en el infierno. Y lo dije en el primer disco, haciendo electricistas, metiendo una guitarra acústica, que una guitarra acústica para ellos era... O sea, imagínate, claro, hay un cantautor en nuestro disco, ¿sabes? Metiendo una... Y yo, no, pero esperar, que vamos a hacer esto. Metiendo ritmos africanos. Bueno, sí, africanos sí. Entonces, todo iba por conceptos. Esto me encantaba, ¿no? Es como, de repente, hay un momento en el que hacemos... retorciendo, no sé qué me das, y en no sé qué me das meto una guitarra y digo, otra vez la guitarra, ¿sabes? Nos enfrentamos a... Entonces, Nacho decía, es una guitarra, sí, pero es como de Kiss, vale, o sea, es como de los Kiss, es heavy y tal, igual hace como hace eso, sí. Si no, olvídate, ¿sabes? Entonces, bueno, y luego se quedaron con esa guitarra que aún a día de hoy la llevan en... no sé si la intención no fui yo, no, o sea, supongo que guitarra siempre ha habido, o sea, en Fangoria siempre ha habido, pero bueno, que a mí me lo permitían porque era de ese modo, ¿no? O sea, los artistas a veces ponen como muros, ¿no? El de la guitarra acústica, yo me acuerdo de la mirada de Nacho Canut, era como, tío, ¿qué hace con una guitarra acústica en una de estas canciones? Y bueno, bien, porque al final, además, conseguí ya una cosa que me parecía más importante que producir, que era llegar a componer con ellos, ¿no? Y cuando llegamos a Retorciendo Palabras, que es para mí una de mis mejores aportaciones musicales a Fangoria, me sentí como realizado. O sea, ya era el tercer disco, creo, y ya estábamos hablando de algo como que ya no era una producción, sino que me había metido musicalmente, había entendido cómo componían, y es una canción que además creo que le representa musicalmente mucho, o sea, la manera de cómo es esa melodía y por dónde va.
Totalmente. Sí, yo, a ver, barriendo para casa, creo que Naturaleza Muerta es el gran disco de Fangoria, pero creo que Retorciendo, que es la primera canción que sacan ya fuera de esta casa, pero vamos, es la canción que es verdad que es como un poco el culmen, ¿no?, de la culminación de todos esos años. Bueno, es el momento de mantener la cabeza fría, que doy fe que la mantuvisteis, eras el productor de moda y bueno, llegan un montón de discos, de producciones, Antropop, El Maldito Rafael que hablábamos, Con Razón Congelado de Pastora Soler, Naturaleza Muerta, Los Mejores Años de Nuestra Vida de Marta Sánchez, pero bueno, hablar de todas tus producciones sería inabarcable, ¿no? Vamos a hablar de discos importantes y uno de ellos, ya lo has nombrado antes un poco, es Pa' Fuera Telarañas de Bebe, ¿no? Bueno, imagínate. Que me encantó, hago el inciso eso, ¿no? Que fue un disco que además salió, bueno, a un periodista que de entrada lo crucificó, que parecía que iba a tal esto, y luego fue un disco, bueno, importantísimo, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Bueno, yo creo que es de las artistas más importantes de los últimos años, ¿no? Creo que en el manejo de su vida es fruto un poco también, o sea, lo que tiene reflejado en sus discos es su manera de manejar las cosas. O sea, yo soy un defensor a ultranza de Bebe, porque la conozco desde el muy de los principios, el despacho con Javier Liñán, a ir al Búho Real, a escuchar Malo, ver cómo reaccionaba la gente, cómo callaba el Búho Real. Y a mí me enseñó a saber lo importantes que son los artistas, lo importante que son las letras y lo importante que es la interpretación. Y me gusta hacer un inciso en este punto, porque muchas veces estamos empeñados en buscar quién está detrás de, y muchas veces no hay nadie detrás de, es quien está. O sea, yo he oído muchísimas veces, no, es que tú a Bebe, no, es que Bebe a mí. O, es que el guincho a Rosalía. No, Rosalía al guincho. O sea, quien está ahí delante, tenemos una pequeña manía siempre de buscar, ¿no?, lo que hay detrás. Y hay muchas veces que creo que es el momento de poner al artista donde ya el público lo tiene, porque el público lo tiene. Pero creo que nosotros, la industria, muchas veces tenemos que decir, es que esta tía es increíble. O sea, solo hay que ponerle un buen traje para que todo funcione y para que todo fluya. Fue un disco complicado, en el que también me quedo con otra frase de Liñán de AR puro de está todo guay, tal, no sé qué, pero pon ruiditos de eso que haces tú, como se pone el ¿sabes? Yo tenía la canción hecha perfectamente, no, ruiditos, entonces era como esa parte donde la R cruza la línea de la producción y tal, pero que está muy bien, porque al final es un lenguaje que necesitas. Y luego pues creo que una producción psicológica importantísima. O sea, yo ahí aprendo a producir psicológicamente porque estamos con un artista que no tiene muy claro lo que quiere, pero tiene clarísimo lo que no quiere. Y entonces, de repente ahí se genera, pues esto. Yo me acuerdo que le pongo en el estudio, le llamo Chenoa. Le digo, Chenoa, ¿sabes? Porque yo veía que esto iba a ser, o sea, que es que cada canción era increíble. Cada canción traspasaba cualquier radio, televisión, concierto. O sea, yo tengo detalles de gente que se acerca. O sea, una mujer se acercó. Yo la acompañaba mucho en la gira, sobre todo al principio, y coincidía además que yo pinchaba y ella de repente luego, o sea, yo hacía como un warm-up de sus conciertos o un after party, y viajaba mucho con ello, y yo empecé a ver cómo ella se empezaba a agobiar. Y yo, que era productor, o sea, que no tenía nada que ver con la historia, de repente me acuerdo una mujer en Alcorcón o en el sur de Madrid, que se me acerca y me dice, por favor, quiero que y con los ojos llorosos, por favor, quiero que le digas a Bebe que mi marido no me va a volver a poner la mano encima jamás. ¿Sabes? Sí, y yo como, wow, o sea, que realmente la tía lo único que quería transmitir era, y entonces esta mujer transmitía eso, o sea, consiguió en un momento, bueno, se cruzaron los astros porque estaba cantando una canción que tenía que ver con esto, tal y cual, no sé qué, y ahora, bueno, escuchas a la gente hablar de muchas veces y es como, ostras, pero sí que ella se implicó
de manera, no sé si voluntaria o no, pero con sus letras, con su manera a un cambio de paradigma importante. Total, ¿vale? yo creo que marcó un antes y un después. Absoluto, absoluto. Y luego el otro disco importante, que es Papito de Miguel Bosé, ¿no? Que bueno, es un exitazo de ventas también. Y eso. Iba un poco también ahí, ¿cuánto de diferente hay en relación con un artista nuevo como Bebe, ¿no? Que decías, con sus dudas, pues eso es la primera vez que se mete a hacer una producción tal, que trabajar con un artista consagrado como Bosé, que me imagino que lo tendría bastante más claro. Bueno, es mucho más fácil, evidentemente, trabajar con artistas consagrados. O sea, yo, por ejemplo, trabajar con Fangoria era relativamente fácil, te lo pone muy fácil. Miguel, que fue el primer gran artista con el que trabajé, al que le agradezco eternamente, ya no solo el haber apostado por mí, sino lo que me enseñó. O sea, a mí, la persona que me dijo... la base de mi producción, que es aquí mandas tú. Aquí mandas tú, porque además yo estaba con músicos de un nivelazo. O sea, evidentemente los músicos me siguen superando porque yo no soy gran músico de tal, yo soy músico distinto, de instinto, o sea, de poner las manos, saber qué es lo que quiero. Y Miguel, yo creo que eso lo notaba, ¿sabes? Pues de repente tienes ahí, yo qué sé, no sé si estaba Tino y Giraldo, estaba Alfonso Pérez, o sea, estaba John Parsons, ¿sabes? José Luis Crespo en la mesa. O sea, era un equipo de gente que tenía unas cualidades y yo tenía una cosa que era espontaneidad. Y luego, pues eso, el favor del jefe. Entonces, el jefe me dijo, tú eres el responsable. Aquí tú eres el puto amo. Bueno. A quien le voy a pedir responsabilidades después es a ti. Porque claro, todo el mundo va aportando, pero al que le van a pedir responsabilidades es a ti. Y luego, me acuerdo que en el primer disco, cuando hicimos Papito, o lo mejor de Bosé, me dijo, vente conmigo, vamos a la presentación al Ritz y tal y cual, no sé qué, que quiero que estés en la rueda de prensa, que estés conmigo y tal y cual. O sea, le acompañaba muchísimo, o sea, era como el aprendiz, era el becario de producción del disco de Miguel, porque Miguel es que controla un huevo. O sea, es un tipo que ha estado trabajando con los mejores productores, en los mejores estudios, y a mí me había dado esa oportunidad. Y me parece una persona generosísima en ese aspecto. Me acuerdo que me sentó a su lado, no a su lado en cámara, sino cuando estaba haciendo todas las entrevistas y tal, y terminaba una entrevista y me decía, ¿ves? Lo que quería conseguir era esto y esto. Quería conseguir tal. O sea, era como una especie de máster increíble que viví con él y que, bueno, luego repetí varios discos, pero me gustó mucho, pues eso, el de repente, además, en un momento que fue un disco que vendió, creo que 500.000 de copias y que tuvo muchísima repercusión, y era un artista que de repente se lanzaba a las remezclas, ¿sabes? O sea, que era como que invitaba al mundo DJ, y por aquel entonces ya coincidía casi con el tema de los ondas, el llevar a alguien que fuese DJ y empezar a institucionalizar dentro de la industria de alguna manera ya más los DJs. Bueno, por cerrar el capítulo de la producción, ¿a quién te gustaría esa producción que te gustaría hacer? ¿Que sea posible o no? Pues... A ver, yo creo que con la nueva aventura vamos a poder conseguir muchísimas cosas porque es una ventana muy atractiva. Total. Me gustaría, o sea, me encantaría Rosalía. O sea, creo que para mí es el gran exponente, y creo que, no sé, habrá gente que no está de acuerdo, pero creo que es la persona o el artista español que más ha conseguido en menos tiempo, y encima con una raíz tan importante, ¿no? que es el flamenco, respetando el flamenco, porque mucha gente que hay mucha duda, o mucha gente por detrás habla como que no, pero yo creo que sí. O sea, yo creo que es... En el futuro, como digo yo, esto lo pone todo el tiempo en su sitio, y creo que es el exponente, el máximo exponente con diferencia de los últimos y creo de la historia de nuestro país, y no me quedo corto, o sea, porque creo que ha conseguido trascender, y no con los singles hipercomerciales, sino con el Mal Querer. O sea, el Mal Querer en su momento consiguió trascender y llamar la atención de muchísima gente, y con nuestra música lo ha conseguido muy poca gente. Y está empezando. O sea que eso sería para mí. Yo añadiría que efectivamente ha ido más rápido que nadie, pero que también tiene un trabajo detrás que es el que no hemos visto, que al final claro. Que es eso, ¿no? Que es una tía que es una curranta, que además lleva mucho tiempo tal eso, pero que luego efectivamente ha cogido velocidad de crucero, porque bueno, creo que se lo merece, y bueno, tenemos que estar bien orgullosos, ¿no? Total. Que luzca por ahí. Bueno, siempre has pinchado, de hecho hablabas de tus inicios y eso, últimamente además ha sido una faceta que has desarrollado más. ¿Sigues disfrutando?
Sí, Sí. Sí, y sobre todo intento montármelo de tal manera que me lo pase muy bien. A veces te cuesta mucho, o sea, yo creo que la motivación máxima es cuando tú estás pinchando, cuando estás haciendo tu trabajo. Creo que el objetivo, muchas veces dices, voy a ir al trabajo, ¿no? Pues el hecho de ir a veces te da pereza, pero cuando estás, te lo estás pasando bien, ¿no? Esto es muy parecido. O sea, si yo de repente pues tengo que ir a no sé dónde a pinchar, de repente dices, joder, pues a lo mejor me apetece más quedarme con los niños o quedarme componiendo algo de una película que esté haciendo. Y ese principio da un poco creo que con la edad sí notas la pereza de tener que empezar empieza a girar o empieza tal. Pero en el fondo luego cuando estás y aprendes a disfrutarlo vamos, yo no creo que me retire jamás. O sea, me retirarán a mí, yo no me voy a retirar. Qué bueno. Bueno, entre tus grandes hitos como artista y en este caso también como persona está Haití, ¿no? Producción de la canción Solidaria y Haití en colaboración con Intermón, Oxfam y con grandes artistas. Bueno, sabemos el fin y los motivos, pero ¿qué recuerdas de todo eso? Porque bueno, reunir a ese elenco ya tuvo que ser algo increíble, ¿no? Bueno, yo no tuve culpa de que hubiera tantos artistas increíbles. La culpa la tuvo un terremoto espectacular que nos dejó a todos noqueados. Y simplemente levantar el teléfono, ya no solo que yo llamara sino que entre ellos llamaban unos a otros para juntarse y fue facilísimo. Y de esto hablaba de la conexión con Sony, o sea que Sony también puso mucho de su parte, Warner Chappell también, o sea, pusieron a disposición, porque creo que sí nos planteamos algo todos los que participábamos en ese proyecto, que era que nadie podía llevarse nada de esa canción. O sea, que ni las GAE podía llevarse el porcentaje de gestión, ni Sony podía llevarse... Y de hecho, había sitios donde no se podía vender la canción porque ellos ya hacían sus cosas de solidarias. Por ejemplo, Apple nos dijo, nosotros no podemos no ganar dinero porque nosotros tenemos nuestro departamento que hace esto y nosotros aquí no podemos ayudar, o sea que es absolutamente respetable, o sea, pero sí que nos pusimos porque hablando con Alejandro Sanz dijimos, joder, es que ya está bien también que nosotros muchas veces pongamos la cara tal y cual y luego de repente haya gente que se está lucrando alrededor. Entonces es un poco feo, ¿no? Que haya todo esto. Entonces conseguimos algo que creo que fue inédito, que es que era una canción que absolutamente todo lo que se recaudaba iba directamente para Intermón, Oxfam y para Haití. Bueno, siempre has sido un propagador de la necesidad de que las marcas utilicen la música para su difusión, no solamente como soporte, digamos, musical, sino más a nivel sinergético, ¿no? De hecho, has sido algo profeta al respecto. ¿Cuándo empiezas a ser sensible a esta sinergia que provoca pues esa primera experiencia potente que es el Coca-Cola Experience, ¿no? Bueno, no, la primera es Valentine's. Ah, vale. Sí, vale, pero yo... Es cierto. Pero yo me vi al principio. Vale. O sea, tú has dicho, has hablado de Retevisión, has hablado de JB. O sea, las marcas... Sí, pero bueno, eso no deja de ser un encargo musical. Nos has dado mucho la chapa en esos aperitivos, claro. con mucha coherencia, por supuesto, no la misma siempre la segunda caña que la cuarta o la séptima, pero vamos, siempre has incidido. Pero me refiero que es como lo del cine, o sea, yo no traigo nada nuevo del cine, ni muchísimo menos, pero tampoco traje nada nuevo de la publicidad. Sí que nos has dado charlas de cosas que no asimilábamos ni pensábamos que luego se han cumplido, ¿no? Como digo, tiene un punto profético. Yo creo, y digamos que aquí viene la parte más de industria. Yo me fui de la industria, o sea, me alejé de la industria o busqué otros caminos de la industria porque la industria no entendía lo que yo estaba contando, básicamente. O sea, yo estaba diciendo en mi compañía, yo acababa de firmar, o sea, de repente aparece la canción de Mr. Dabada, aparece en la película de La Pantera Rosa, en Hollywood. Y me llama Paco González, el del fútbol, y me dice, oye, enhorabuena por la canción. Y digo, ¿qué canción? La de La Pantera Rosa. Y digo, ¿cómo que La Pantera Rosa? La película de Steve Martin. Sí, y de repente yo me quedo así y me empiezo a poner nervioso y digo, ¿cómo que la película? Digo, no, se parecerá, porque como es Dabada, es de aquella época del Dabada. Dabada, vale, pues digo, bueno, pues será que se parece y le recuerda algo y tal.
Y me llama otra persona, oye, Carlos, tal, enhorabuena por la canción. Entonces me voy al cine, veo la película, tal, no sé qué, y estoy sentado, tal, viendo la película, y de repente hay una escena donde llega al casino en el coche, tal, y Mr. Dabada, creo que había una canción de Beyoncé y la de Mr. Dabada, solo 2 canciones. Y me canción ahí y digo, pero si a mí nadie me ha llamado, ¿sabes? Entonces llamo a Warner Chappell y digo, oye, que es que esta canción está sonando tal, Álvaro de Torres, Santi se ponen en marcha, tal, y efectivamente habían metido por error la canción. Por error. Por error. Por error. Con otro nombre. Qué fuerte. Con otro nombre. En los créditos estaba que además acreditada. Otro nombre. Sí. Estaba con otro nombre. Pero bueno, entonces quedaba brutal, ¿eh? Bueno, sí, pero espérate, sí. Que habrá salido de ahí, porque de ahí sale la primera, lo que detona todo esto sale de ahí. Ya. De el recopilatorio donde está colocada la canción que está por error, nos llaman para otra campaña. Y entonces digo, no, esa canción no es mía. Y dice, no, pero es que esta también. Y resulta que es que estaban cambiando los nombres, la 4 era la 5 y la 5 era la 4. Y querían la 4, la 5 y la 6. Joder. O sea, imagínate las cosas que me puedo haber perdido, ¿sabes? Por un error de un crédito. Sí. Bueno, pues llaman de Intel para ofrecernos una campaña mundial en exclusiva con la canción. En ese momento yo estoy en EMI y estoy pues feliz y contento porque hemos estado en Japón, en Argentina. En Japón era brutal Mr. Dabada, o sea, fue como una especie de... Yo llegué allí, estaba Coldplay, estaba Karol G, yo decía, no, esto no puede ser, ¿sabes? En las tiendas, en His Master Boys, de repente veías como unos carteles y era maravilloso, ¿no? Y ver a gente que por Japón de repente te paraba por la calle. O sea, estuve como en el hormiguero de Japón, que era un tío que se llamaba Tamori, y era como pues un programa como de 13 millones de audiencia, y yo salí y los japoneses, claro, querían que me pusiera la túnica, que mi hermano se pusiera las maracas en vez de a pinchar, o sea, un friquismo absoluto, ¿no? Bueno, esto provoca que de repente, por circunstancias, Intel decide que su campaña mundial tiene que ir con la canción de Mr. Dabada y ofrecen una pasta brutal. O sea, como si hubiéramos vendido 400.000 discos de golpe sin mover un dedo. Y entonces yo voy a la compañía, reúno a todo el mundo. Me acuerdo que en esa reunión está Simone, que en paz descanse, está Maricruz, está Javier Liñán, está Diego Torán, está Manolo Díaz. Reúno a todo el mundo. Hago así como, oye, mirad lo que ha pasado aquí. O sea, yo tengo un problema artístico. Y es que la gente... Cuando yo hago conciertos, se pone a cantar las canciones, de repente llego y tienen 4, 5, 6, 7 singles en un concierto y la gente es como que se encuentra con una sorpresa. O sea, hay un problema conmigo porque como soy productor y como de repente canta otro la canción y tal y cual, como soy una especie de Fatboy Slim y estoy detrás, la gente no tiene conexión. Podríamos hacer algo por esto. Y entonces yo ya estaba todo el rato proponiendo cosas. Oye, ¿por qué no subimos una voz y que la gente haga remixes y tal y cual, no sé qué, no sé cuánto? Entonces, en esa reunión sale una voz que dice, ese no es nuestro negocio. Y en ese momento dije, me voy. Me voy, no, me alejo. ¿Vale? Al año siguiente, esto que le estoy contando a mis compañeros de la música, de repente se lo cuento a Valentines, al equipo de Valentines. Y el equipo de Valentines dice, esto es la leche. O sea, esto es un proyecto brutal. Y Valentines dice, lo compramos, vamos a hacer el plan B. A presupuesto de vacas gordas de publicidad. Porque la publicidad... No es que tenga vacas gordas y vacas... La publicidad tiene vacas gordas donde ve que hay. O sea, cuando la música era tal, pues me voy a la música. Cuando los youtubers son youtubers, me voy ahí. O sea, al final la publicidad tiene que manejar su volumen de pasta. Y entonces, pues de repente, pues eso, conozco a un equipo de gente, a Tony el Gordo, como le llamamos nosotros, Carlos el Gordo, Tony el Gordo, el otro y el otro. Y de repente montamos una especie de historia en la que empezamos a trabajar en el vídeo y me enseñan una página que se llama YouTube, que se pueden ver los vídeos en grande. Qué fuerte. Y yo flipando y diciendo, pero es que esto es, o sea, es que, claro, te puedes hacer tu tele. Joder, es que Tony el Gordo era un pionero en muchas cosas. Tony, yo me he peleado con él y nos hemos divertido, pero cuando estábamos haciendo el plan B era un poco como el que más cerca estaba de la parte creativa. Luego estaba Roberto Carreras también, evidentemente, que tenía esa parte de visión y de cómo contar las cosas.
y ahí nos juntamos unos cuantos, tal, Óscar Aranzuy, que venía más de la industria, se viene también y ahora se convierte en un promotor de grandes eventos ya con una capacidad y una visión. O sea, creo que para nosotros fue como... De hecho, yo en esa época era súper arrogante, pero arrogante en el plan de, joder, tío, o sea, mirar lo que hay aquí, o sea, mirar el pedazo de negocio que hay aquí, que de hecho he de decir que ahora todas las compañías tienen un departamento dedicado a esa parte de publicidad, y esa frase de este no es nuestro negocio, a mí me mató, o sea, me mató, pero no me mató solo porque era mi casa y estaba haciendo las cosas de mi casa, sino que está diciendo, os estáis perdiendo una buena. O sea, creo que os estáis perdiendo una buena. Y ahí hacemos el plan B, hacemos un proyecto súper parecido a lo que yo había propuesto, que era, en vez de subir pistas, incidir sobre el artista, hay un personaje que se dedica a conectar gente, tal, no sé qué, que es un productor, ahora los productores son artistas y van a los Grammy, o sea, es como, estaba todo planteado de esa manera, por una cuestión de ego artístico también, es decir, oye, mira, que es que esto lo estoy haciendo yo, pero en el fondo no, la gente no se entera de que lo hago yo y me apetece que la gente sepa que lo estoy haciendo yo, ¿no? Por algo lo hago. Y entonces esto consigue todo lo que necesitaba la música en ese momento, que era financiación, ¿vale? Porque hay una marca que te está pagando, yo a la marca le decía cosas que yo había aprendido aquí por instinto, cosas que había aprendido con Fangoria, cosas que había aprendido con Miguel Bosé, cosas que había aprendido contigo. Es decir, no, es que la marca, que no aparezca tanto, que sea más música. Esto se lo decía yo a Valentine's. A Valentine's le decía que no apareciera tanto Valentine's, que ya me encargaba yo de contar que esto era de Valentine's. Claro, los tíos, para ellos era totalmente distinto también. Y ellos eran, como yo explicaba, un transatlántico con la capacidad de virar de una tabla de surf. Eran muy rápidos. Entonces, oye, hay que ir por aquí. Entonces, de repente apareció El Hormiguero. O sea, los artistas iban al Hormiguero a promocionar una canción. Nosotros tuvimos 7 semanas para promocionar una canción un día a la semana, todas las semanas. 12 minutos de televisión en prime time para promocionar tu canción. O sea, si haces un análisis de esto y luego, claro, teníamos las comidas y yo llegaba como diciendo, ¿por qué, tío? No sé qué es que hay que hacer tal. O sea, yo tenía el corazón roto, ¿no? Y el corazón roto, tío, porque en el fondo yo estaba intentando traer un nuevo modelo que además es un modelo que ahora se lleva mucho, o sea, el intentar vincular artistas con marcas para hacer cosas. Entonces, ahí el conseguir la ventana de la tele creo que es el antes y el después, ¿no? De todo lo que, sobre todo para la gente, el conocerme, ¿no? El de repente yo ser un personaje famoso que no podía ni andar por la Gran Vía tranquilamente, o sea, era una locura, una gira brutal, y entonces aparece Coca-Cola. Entonces Coca-Cola ya sin meterse en música con artistas desde Mecano. O sea, no encontraba la... Yo sí que iba... O sea, cuando nace Mugwump, cuando ya generamos la escisión con Tony, con todo el equipo de la parte de vídeo, y nos quedamos Roberto, Óscar y Alberto y yo, o sea, que nos quedamos así, digamos, como la primera cabeza de equipo. Yo me quito un poco en medio porque soy artista también, e intentamos generar un modelo de negocio que es complicado, que ahí tuvimos, o sea, tropezones musicales muchísimos, pero claro, yo seguía con mi rabia de decir, ostras, esto podría estar funcionando perfectamente. Evidentemente yo ahora he madurado y he dicho, ostras, creo que necesito una compañía, pues si tengo un nuevo modelo necesito que, como lo he explicado antes, esto llegue a este país, anticiparme, no trabajar de manera reactiva como se ha trabajado muchísimas veces, sino intentar anticipar todo lo que va a ocurrir. Esto, cuando anticipas y eres arrogante, muchas veces te pegas leches y parece que la gente está esperando a que te des leches. Vamos, no hay nada más bonito que una leche para poder aprender bien las cosas, ¿no? Entonces, creo que es un antes y un después, sobre todo en la manera de utilizar la música dentro del Hormiguero. El Hormiguero es un programa súper exigente y entonces las marcas se empiezan a acercar, pero vamos, y no solo acercar, sino a contarnos absolutamente todo. Y a mí me daba una pena tremenda que no tenían ninguna buena imagen o ninguna buena percepción cuando se acercaban a una compañía. Y esto lo digo, o sea, creo que ahora ya empieza a haber una nueva manera, pues se sentían como yo tengo una campaña de no sé qué, ¿cómo me puedes ayudar? Tengo a este.
porque es el que me interesa promocionar y tal. Entonces era como, no había win-win, era como, ven, eres un cliente en vez de ser un socio. Yo creo que con Valentine's, con Coca-Cola, ahí se creó una sociedad entre un proyecto musical y una marca, que al final estar en los 40 principales es lo mismo, o sea, estás rodeado de marcas todo el rato. Claro. Lo que pasa es que los 40 principales se encargan de traer las marcas y entonces es la manera de mostrar la música, ¿no? O sea, en el fondo es casi todo el rato lo mismo, lo que pasa es que vas cambiando un poco las fórmulas. Y yo creo que esta es, vamos, a mí es la que más... Bueno, yo creo que al final también ha sido toda una evolución, que como ese momento en el que eres sensible, en que las marcas tienen o pueden participar de la música. Creo que Mugón, pues bueno, tuvisteis muchos aciertos, tuvisteis muchos errores, quizás la percepción de las cosas, creo que al final se ha demostrado también que bueno, ese camino que abristeis aplicado al know-how de una empresa, o sea, de una compañía tradicional, al final todas las compañías nos hemos tenido que adaptar a eso, ¿no? Entonces poder aplicar esas dos cosas, no ir por libre, tal, eso yo creo que bueno, al final es el camino en el que estamos siguiendo todos, ¿no? En cuanto a las marcas, así ya como una reflexión rápida, ¿cómo las ves ahora? Yo te digo, mi percepción es eso, ¿no? Están como intentando fidelizar mucho a la gente nueva, porque al fin y al cabo es eso, pues una cerveza intenta fidelizar pues eso, a la gente que tiene 18 años, total 19, porque al final va a ser la cerveza que va a consumir toda su vida. Y queda casi un poco por conquistado, mi percepción, por conquistado ya como a la gente de otras edades. Es decir, por ejemplo, el tema de las plataformas digitales. Está, ¿no?, perfectamente definido. Priman la música de gente de los chavales porque quieren que esa gente dentro de 40 años siga escuchando en esas plataformas y no les importan los Rolling Stones. ¿Cuál es tu percepción al respecto con el mundo de las marcas ahora mismo? Sí, como te decía, o sea, está perfectamente definido, o sea, digamos que las redes de arrastre ya las tienen puestas a partir de los 35 y de los 35 para abajo hay que ir con la caña y a ver qué cebo les gusta, ¿no? O sea, es muy complicado ahora mismo saber exactamente dónde está la gente y la gente además se sabe la jugada, ¿vale? Con lo cual las marcas empiezan a implementar dentro de su ADN un poco esa identidad, soy una marca que hace esto, para que la gente vaya directamente a intentar esa identificación y ese lenguaje, ¿vale? Porque no es que cambie solo la identidad de la marca y la identidad de la gente, ¿vale? La gente cambia el comportamiento. Entonces lo que están haciendo las marcas, creo, es buscar o intentar seguir cuál es el comportamiento de la gente, cómo se comporta a través del lenguaje. O sea, es un lenguaje, o sea, es tan sencillo como entender Facebook, Twitter, TikTok y Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, o sea, como generacionalmente ya la gente va cambiando y va utilizando diferentes lenguajes. Bueno, aquí solo puedes hablar con 40 caracteres, no sé qué, o sea, que tenga todo un poco esa conexión, ¿vale? Entonces, creo que las marcas no van a dejar de necesitar ventanas. Creo que nosotros, como generadores de contenido, ya sea musical, en este caso contenido audible o visual, creo que somos absolutamente responsables de tener esa parte de diplomacia con ellos para saber entendernos y para poder confluir en hacerles parte de la ventana y nosotros disfrutar de esa ventana. O sea, nosotros tenemos la capacidad de crear cosas donde ellos pueden estar apoyados, simplemente hay que buscar en qué lenguaje hablamos. Y creo que ahora la industria es infinitamente más generosa por una cuestión de necesidad y creo también la puntilla es que deberíamos haber sido generosos antes también. ¿Por qué? Porque antes, cuando vivíamos nuestro momento de que nosotros éramos la ventana, que es ese RTVisión, que es ese momento JB, cuando nosotros éramos esa ventana, estábamos más con nuestro negocio, ¿no? Entonces muchas veces yo creo que hay que tener una vista, una mirada muy amplia y saber por dónde pueden venir los problemas, porque yo creo que lo más importante en todo esto es el tiempo. O sea, es intentar mantenerte en el tiempo. O sea, tú tienes una línea y el éxito va pegando bandazos y si tú sigues tu línea, al final el éxito se va a cruzar varias veces en tu vida. O sea, yo estoy seguro, por ejemplo, que este proyecto, que es maravilloso, que es Simpatía, por una cuestión de honestidad, por una cuestión de contigo mismo, no es que tú te hayas ido a ¿cómo puedo meterme en la...? Tú al final estás utilizando los medios de comunicación como marca, te hablo, para que entendamos cómo funciona la marca. Como marca estás haciendo uso de algo que te llena, que te gusta, que crees que tiene y que encima
poco a poco vas viendo como, oye, que se va hinchando, como que de repente yo hable con Alex, y no porque seamos amigos, sino que yo hable con Alex, oye, ¿no te parece que es un buen sitio para contar la nueva aventura de Carlos Jean o de Sonny Joslaten y Carlos Jean? ¿No te parece que es un buen sitio? O sea, esto es fruto de cómo te comportas tú para generar tu contenido, aparte de la cantidad de grupos que estás fichando y que sigas haciendo, el adaptarte al lenguaje de yo quiero seguir vivo. O sea, es que es fundamental seguir vivo con la edad que tenemos, pensar que hay muchos años por delante y no tener que estar dependiendo muchas veces de, es que creo que se me acaba este negocio, No, piensa todo el rato en los posibles negocios que hay alrededor. O sea, el I+D no es una ilusión, es una realidad. Y el I+D es fundamental. Y las marcas están constantemente metidas en I+D, viendo qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que va a pasar. Qué bueno. Bueno, actualmente compaginas tu carrera de compositor, productor, agitador cultural con tu trabajo en Ogilvy. ¿Cuál es tu función dentro de una macroagencia como esta? Mira, empecé digamos que el paso después de Mugwump, después de la aventura que, como bien decías, tenía esas patas que flojeaban, que era sobre todo, por eso tenía el corazón roto, porque creía que tenía un montón de ventanas y oportunidades y no se estaban explotando bien, porque no sabíamos. Paso directamente a una agencia de publicidad, ficho con Ogilvy y empezamos a trabajar en un modelo que tampoco terminaba de engrasar del todo, porque al final trabajas con una sola agencia y no dejas de ser Carlos Jean. Entonces al final parece que es como que hay un artista dentro trabajando para hacer un trabajo muy concreto. Por circunstancias, dentro del grupo WPP, el departamento de Music es un departamento de generación de contenido dentro de la compañía, o sea, dentro de la agencia, y pasamos a Hogarth. Yo ahora soy Head of Music de Hogarth. Hogarth es la productora que se encarga de dar servicio a todas esas agencias. O sea, imagínate lo que es para mí como músico, generador de contenidos musicales o de entretenimiento musical para las marcas, cuando se encuentran con una productora que tiene un departamento que está dedicado exclusivamente a cómo trabajar la relación entre la música y las marcas. Y esto ya lo hacen en las compañías que se dedican a la publicidad. O sea, por eso entiendo que las compañías musicales, o sea, las compañías discográficas tienen esos departamentos dentro. Pero claro, lo bueno que tienen las compañías es que tienen el contenido, tienen el poder de tener ese contenido, y creo que deberían seguir trabajando y desarrollando eso mucho. Mi labor ahora mismo como Head of Music tenemos 3 líneas muy claras. Una es la sonorización de los spots, hacer músicas, buscar licencias, conectar. Otra es generación de proyectos musicales, como pues en su día hicimos con Ford o como hicimos con Renfe, ¿sabes? Crea canciones durante tu viaje, vamos a hacer una canción con tu tiempo, todo este tipo de cosas. Y luego hay otra parte que me apasiona mucho y que es muy bonita, que es la sonorización de espacios. La música tiene una necesidad absoluta de estar constantemente fluyendo, y aquí hay un modelo muy interesante, que es cómo se comporta la gente a la hora de consumir. Y si te fijas, cuando consumimos siempre hay música. Sí. En el 90% de los casos. ¿Cómo comemos? ¿Cuándo comemos? Cuando vamos de compras a un supermercado o cuando vamos a un centro comercial. La música está constantemente influyendo en nosotros. Bueno, pues hay 2 empresas que se dedican a saber exactamente qué es lo que tiene que sonar, y sobre todo que alguien esté estudiando para darle servicio a una marca, para decirle, tienes que poner esto, porque si tú pones esto, va a ocurrir esto. Cuando tú haces eso, conviertes la herramienta de la música en otra nueva ventana y en otro modelo de negocio, ¿vale? La gente muchas veces ha denostado la música, ha dicho, no, pon un hilillo musical, ¿no? A mí la palabra hilo musical me mata, porque tú muchas veces, como hemos hecho todos estos estudios, que ya empezamos en Mugwump, el comportamiento de la gente es brutal, cómo afecta lo que esté sonando. Como músicos nosotros muchas veces nos lo planteamos, pero el 35% de la gente se va de los sitios si la música que está sonando no suena bien o no le gusta. Si la música tiene más agudos, el dulce sabe más dulce. Si tú pones música clásica en un restaurante, el 25% de los vinos que piden son más caros. O sea, al final ese lenguaje, es que a mí me parece muy bonito porque es muy técnico. Total. Entonces, eso es una de las cosas que también hago en Hogarth.
Qué maravilla. Bueno, tenemos que ir terminando. Serían un montón de cosas que se nos quedan en el tintero y todo lo que además desde la tonanza de todo lo que tienes todavía que hacer. Pero bueno, la pregunta del millón siempre, ¿quiénes han sido tus referentes en la industria musical? ¿A quién consideras tus maestros o inspiradores? Bueno, yo creo que más que maestros inspiradores para mí son amigos y reencuentros y aprendizajes, porque referentes podría tener musicales, ¿no? Y hablar de Norman Cook, de Fatboy Slim, que me parece súper importante en mi carrera. Yo me he fijado muchísimo en lo disruptivo que ha sido y las cosas tan diferentes que ha hecho. Yo he intentado hacerlo incluso metiéndome dentro del mundo del negocio, pero para mí, no sé, creo que los amigos que te enseñan cosas, que te dicen las cosas cuando creen que te las tienen que decir, esos son los referentes que te ayudan. Tú, por ejemplo, a mí estar hoy aquí es un orgullo, es como estoy en un programa que en el fondo es una dedicatoria a la gente que trabaja en la industria, con lo cual el hecho de estar aquí es un reconocimiento y me parece maravilloso el poder estar y poder decirte delante de todo el mundo de la industria que fuiste de las primeras personas que formó parte de mi carrera y con la que sigo compartiendo y recibiendo inputs que me hacen sentir mejor persona de la música. Javier Liñán, Álvaro de Torres, Diego Torán, nuestro querido Nacho Ventosa ahora, esos reencuentros. Creo que en las personas que vivimos en la música tenemos que fijarnos en las personas que vivimos de la música, empatizar, saber cuáles son todos los enganches que podemos tener y ahí conectarlos. Para mí esos son los referentes, no, aparte de los que digo de fama, creo que los referentes al final son las personas que tienes cerca, porque creo que en equipo, dentro de la cantidad de discusiones que se pueden tener y de esas discusiones desde donde sale todo lo bueno, es lo que te hace tener referentes palpables, ¿sabes? Que los tienes cerca, que los puedes tocar, que puedes hablar con ellos y que te puedes dar un input, porque por desgracia estamos viviendo ahora una época en la que hace un documental hasta el de la esquina y se puede convertir en un referente de tu vida. Entonces, para mí los referentes tangibles. Genial, pues nada, muchísimas gracias, Carlos, un auténtico placer tenerte aquí. Y enhorabuena, Muchísimas gracias. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde la base aeroespacial de Subterfuge Radio en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante con la comandante Laura Rodríguez a los aeromandos y nos despedimos con esa maravillosa versión que Junta Nayoa en formato Nayoyin recreó de la eterna Garota de Ipanema. Adiós.